En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia es una de las cualidades de la forma de ser de Dios, es un atributo divino. Esa misericordia, como nos recordaba el Salmo responsorial, consiste en que Dios no nos trata como mereceríamos por nuestros pecados. Porque es rico en misericordia, tiene compasión de nosotros. El que siente compasión es el que se pone a la altura del otro. El que no se pone a la altura del otro, sino que soberbiamente piensa que es superior al otro, mira por encima del hombro, se siente superior y por lo tanto el otro estima que es inferior a él. Dios no se siente, aunque lo es, superior a nosotros. Nos mira a los ojos, se pone a nuestra altura, enviando a su Hijo al mundo. Él nos muestra que nos ama y que nos quiere hasta el punto de permitir que su Hijo entregue la vida para que nosotros podamos recuperar la nuestra. La misericordia de Dios nos eleva a la condición de hijos y por lo tanto cura, sana nuestras heridas del alma y nos concede aquellos dones a los que no tendríamos derecho si no fuera porque el Señor es generoso con cada uno de nosotros. Si Dios nos ha tratado así, ¿cómo tenemos que tratar nosotros a los demás? Si Dios no nos paga como merecemos por nuestros pecados, ¿cómo deberíamos pagar nosotros a los que se cruzan en la vida con cada uno de nosotros y sus tropiezos nos hacen daño? ¿No deberíamos tener también misericordia y compasión de ellos? ¿Qué medida ha utilizado Dios con nosotros? Esa es la medida que nosotros tenemos que practicar con los que pasan a nuestro lado. No juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros no debemos juzgar a las personas. Lo que juzgamos son los hechos. La Iglesia analiza moralmente los acontecimientos y dice: esto es pecado. Pero sin embargo, solo Dios juzga al pecador. Una cosa es decir: esto está mal. Los padres tenéis que educar a vuestros hijos y enseñarles a distinguir el bien del mal. El profesor tiene que enseñar a sus alumnos. El maestro ejerce, por tanto, esa misión y esa tarea con los que le han sido encomendados para que aprendan. El jefe, en teoría, también con sus subordinados tiene que ejercer esa tarea de enseñanza. Pero una cosa es analizar los hechos y otra cosa es juzgar a la persona. La Iglesia siempre ha enseñado que hay que tener tolerancia cero con el pecado, pero misericordia con el pecador. Y a veces confundimos esto y no nos damos cuenta de que una cosa es decir: este acto está mal, moralmente es un acto pecaminoso, y otra cosa es juzgar a la persona, puesto que yo no sé qué condicionantes han pasado por el corazón de esas personas, qué circunstancias, quizás atenuantes o eximentes, concurren en esa persona que solo Dios sabe y por lo tanto solo Dios tiene que juzgar. Dice el padre José Luis Martín Descalzo que solo una persona que se ha sentido querida y amada puede valorar lo que significa la conversión. La conversión nace cuando te sientes querido, cuando no te sientes señalado, sino perdonado. Y entonces lloras tu pecado, como Pedro. Entonces reconoces tu miseria, como Pedro, cuando fue consciente de que había negado al Señor 3 veces y que no merecía el perdón, pero lo necesitaba. La diferencia entre Judas, el traidor, y el resto de los
discípulos de Cristo no fue que no abandonaran al Señor. Todos de una forma o de otra le traicionaron. La diferencia es que Judas no entendió que la misericordia de Dios no es fruto de un derecho que tenemos, no es algo merecido, sino que es fruto de que Dios nos los da generosamente, inmerecidamente, gratuitamente. Por lo tanto, acoge el amor de Dios, porque si acoges el amor de Dios, si te sientes perdonado, si te sientes querido, podrás también perdonar, querer a los que pasan a tu lado. Podrás, en lugar de tratarle como una persona soberbia, podrás concederle el perdón como Dios te lo concede a ti. ¿Cuánto te ha amado Dios? Esa es la medida que han usado contigo, esa es la medida que tú tienes que practicar con los que pasan por tu vida. Pide al Señor que te conceda el don de perdonar como has sido perdonado, de tratar a los demás como Dios, que es tu Padre, te trata a ti. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie.